Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, al señor secretario, a los colegas senadores, senadoras, al señor ministro, a la señora directora de Bienestar Familiar. Este es un debate muchas veces aplazado, saboteado, inclusive al que le atravesaron un apresurado debate en la Cámara de Representantes para impedir que lo hiciéramos en una de las tantas fechas programadas. Y ahora, además, apareció sorpresivamente este virus de una de las senadoras del Centro Democrático, la senadora María Rosario Guerra, que espero que se recupere pronto, que implicó que la mesa directiva declarara la cuarentena. Y por tanto, de nuevo fue imposible que el debate se hiciera de manera presencial, a pesar de que llevamos 2 meses esperando la presencialidad, y no es un capricho para los colombianos. Es importante que se sepa no solo que así lo determinó la sentencia de la Corte Constitucional. Señor presidente, es la tercera vez que me sacan de la plataforma desde que están tomando lista. Yo le pido que revise a los técnicos y al señor secretario, porque las denuncias que voy a hacer las voy a hacer de todas maneras. Y son varias, y son serias, y son graves. Y las voy a hacer en las redes o en los medios, de manera que pierden el tiempo si se trata de un saboteo a esta intervención. Es la tercera vez y agradezco a los técnicos que vuelven a ingresarme, pero por supuesto esto es absolutamente irregular. Empezaba entonces diciendo que este es un juicio político. Ese es el sentido del control político. Y en los debates presenciales, además, en el caso de este debate, yo tengo 14 videos, audios, fotografías múltiples que comprueban las denuncias que voy a hacer después de largas semanas de investigación. Y para poder hacer efectiva la proyección de ese material audiovisual, se necesita todo un equipo técnico, toda mi unidad de trabajo legislativa y el equipo técnico del Congreso. No puede, por supuesto, tramitarse eso con esa precisión técnica en una red social, y menos aún en una red social que, por supuesto, con mucha frecuencia es insegura o manejada por manos hostiles, o cuando no manipulada, como pasó en el debate a la Cámara, donde varios de los videos que intentaron ser reproducidos simplemente no corrieron. Pero esas piezas de información las van a conocer los ciudadanos, y ya les diré cómo. Pero además, la insistencia nuestra en la presencialidad, y lo comparto con los medios de comunicación, tiene que ver con otro asunto. Cuando usted en un juicio cualquiera cita al acusado, y en este caso el ministro Carlos Gómez Trujillo es un acusado, yo voy a acusarlo políticamente. Por supuesto, en cualquier tipo de audiencia, inclusive en las audiencias judiciales, que ya se me dirá también las hacen virtuales por estas épocas de la pandemia, un buen interrogador, un buen fiscal, logra con sus preguntas obtener respuestas inmediatas, sorprender a quien está entrevistando, destapar las cartas, destapar las pruebas, y entonces las perturbaciones, las emociones de quien está siendo interrogado, los silencios, terminan condenando, como pasó con el exministro Botero hace exactamente 1 año en el debate al que lo cité, que no supo contestar. No es lo mismo preguntar y exigir una respuesta inmediata que lo que ocurre aquí y lo que ocurrirá inevitablemente en esta virtualidad. El ministro contestará desde donde lo vemos, una lujosa y cómoda sala enorme de juntas, rodeado de generales militares, equipo técnicos, fuentes de inteligencia y rodeado de banderas, además, frente a este senador que en solitario cuestiona y pregunta. Por supuesto, así no son los debates, así no son los juicios políticos. Mientras yo hago las preguntas que haré y las denuncias que haré, él tendrá 2, 3, 4, 6, 8 horas mientras intervienen todos los demás senadores, los 69 senadores, por ejemplo, que firmaron la carta pro forma para aliviar una de las inquietudes que se tenían sobre la presencia de extranjeros en el territorio. Y entonces la multitud de asesores que están a su alrededor podrán ayudarle a contestar. De suerte que la virtualidad, lo sabe cualquier abogado, rompe con la ritualidad de un buen interrogatorio. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Estos debates amañados, donde el tiempo
en favor del ministro citado permitirá que fabriquen respuestas no para darle claridad a los colombianos, sino para defenderse a sí mismo. Y peor aún, en algunos debates, pero podrían disimular dándole los consejos al ministro los generales de la República, que deberían estar cuidando el territorio en lugar de estar cuidando al ministro candidato. Pero aún más en estos debates amañados, como el debate de la Cámara, que fue verdaderamente un engaño a los colombianos, una pantomima donde además remató el debate el acusado, remató el debate el ministro. Imagínense ustedes, le hablo a los abogados que lo son, el ministro también lo es, un procedimiento judicial cualquiera en que el acusado sea el que remata la audiencia, el que termina por cerrar esa audiencia y no el fiscal ni el juez. Eso es lo que ocurre en estos debates amañados. Por eso, por supuesto, el debate apresurado que inventaron en la Cámara tenía como objetivo que el ministro saliera en hombros de los representantes y seguramente sobre los cuerpos de los jóvenes muertos a anunciar una campaña presidencial. Así es de doloroso. Pero los colombianos y las colombianas tienen derecho a saber y sabrán qué es lo que el ministro ha ocultado. Los colombianos y las colombianas tienen derecho a saber, ministro, y yo espero que usted le cuente a los colombianos hoy cuáles son los jóvenes y los niños muertos que han ocurrido bajo su mandato. Hace un año, Colombia se estremeció ante la denuncia por el hecho de que 8 menores habían sido muertos en un bombardeo en el Caquetá y el ministro lo había ocultado. Yo tengo que contarles hoy que no han sido 8, que hay más muertos, que son 36 niños y niñas en registros oficiales que ustedes verán en su momento, colombianos y colombianas, en cifras de medicina legal. Y estoy hablando solamente de niños y niñas desde los 12 años hasta los 18 muertos por balas de la fuerza pública, muertos por agentes de la fuerza pública, niños muertos. ¿Por qué el ministro no se lo ha informado a Colombia? ¿Por qué Colombia no lo sabía? ¿Por qué solo cuando nosotros investigamos, entonces las familias colombianas saben que están matando niños y niñas y que no son informados? Esos trágicos hechos, quién los mató, cómo los mataron, estaban armados, mataron a esos niños por cuenta del derecho internacional humanitario, en combates, en ataques. Ni siquiera sabíamos que eran 36 los niños. Pero no solo eso, tristemente, ministro, usted también le ocultó al país que hay una larguísima lista trágica, ojalá no tuviéramos que compartir esto con las familias colombianas, de niñas violadas. El país también se estremeció con el caso de la niña en Vera, violada, o la niña de Cúcuta, secuestrada y violada. Pero no son 1 ni 2, colombianos y colombianas. Son 54 las niñas violadas. Y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos. Eso no lo dice, eso no lo denuncia, eso no lo cuenta, eso lo oculta. Solo cuando los medios de comunicación o en estos debates nosotros hacemos públicos esos vejámenes, entonces seguramente ahora dará explicaciones. Y dará explicaciones también, ministro, le voy a preguntar por la niña desaparecida. Gracias, Bienestar Familiar. Gracias a su entidad, doctora Lina Arbeláez, primero por responder muy a tiempo todos los cuestionarios, pero sobre todo porque sus funcionarios hicieron lo posible, porque la niña desaparecida, la niña que sobrevivió en el bombardeo del Caquetá, una niña de 15 años que le amputaron su brazo en el bombardeo, 4 veces victimizada, ministro, primero reclutada por grupos criminales, luego, en lugar de ser rescatada, bombardeada por el ejército, luego desaparecida durante 2 meses, ella y directora, 2 niños más. Yo por eso he dicho que los muertos en esa noche trágica quizá no son 8 sino 10. ¿Dónde están los otros 2 niños desaparecidos y dónde está la niña desaparecida? Que los colombianos sabrán los detalles. Usted los tiene, ministro, yo también me reservo los nombres por respeto a esos menores. Pero la directora sabe de quién estoy hablando y el ministro también sabe de quién estaba hablando. Y 2 meses después de su desaparición la niña aparece de la mano del ejército,
aparece de la mano de un subteniente y la entrega en bienestar familiar y ellos la cuidan y hacen lo posible. Y nadie interroga y nadie sabe por qué la niña apareció después de 2 meses con su muñón amputado. Nadie quiso contar dónde la operaron, dónde la trataron, dónde la atendieron, dónde la curaron. Llamó la atención un reloj militar que portaba la niña en su muñeca y que están los reportes de medicina legal y de bienestar familiar y que están los informes de un señor coronel y todo esto lo verán los colombianos. Después, directora Lina, de que ustedes hicieron el mejor esfuerzo para rescatar a esa niña y la llevaron a un hogar sustituto, al otro día la niña volvió a desaparecer y hoy está desaparecida. ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde están, ministro, los niños desaparecidos? ¿Qué es lo que ocultan después del bombardeo? ¿Todavía tienen cosas para ocultar? Gracias de nuevo a Bienestar Familiar, que intentó encontrarla, hizo lo posible, atendiendo alertas de entidades internacionales que señalaban que esa niña estaba en riesgo de muerte, porque versiones increíbles de esas entidades sugerían que esta niña había sido utilizada como informante, que había sido infiltrada y que por eso la buscaban para matarla. Pero aunque esa versión increíble no sea cierta, porque resultaría atroz que la hubiesen usado como carne de cañón, lo que sí puede resultar cierto es que esa niña, a pesar de haber estado en manos del Ejército Nacional, volvió a ser victimizada y haya sido reclutada de nuevo. Es decir, el Estado no fue capaz de protegerla, de defenderla. Ministro de la Defensa, he dicho en los últimos minutos que hay niños muertos, que hay niñas violadas, y le estoy diciendo que hay niños desaparecidos que están en manos suyas, de las fuerzas militares, y que vuelven a desaparecer. Es a ellos que tiene que defender, no a sí mismo. Eso sería ser ministro de la Defensa, y no es lo único que quiero preguntarle, y sabrán los colombianos de qué estoy hablando. Le voy a preguntar por el italiano muerto, ministro. Le voy a preguntar si existe o no existe, porque yo lo sé. Un informe de inteligencia según el cual, de sus fuerzas de inteligencia, durante su ministerio, un informe de inteligencia según el cual este italiano, Mario Pacciola, cooperante de Naciones Unidas, según ese informe, le atribuyeron falsamente que hubiese sido él el que me dio los informes a propósito del bombardeo en el Caquetá, que causaron el debate mío hace un año y la renuncia de su antecesor, el exministro Botero. Pero aunque falsa la acusación, si ese informe existe, y se lo estoy preguntando, quiero saber si usted me va a decir si existe o no existe ese informe de inteligencia. Pero si ese informe existe, además de un crimen, sería una estupidez. Porque la Fiscalía italiana ha señalado que cómo resulta posible que un hombre que tenía heridas en sus manos, severas, que comprometieron sus tendones, con 2 cuchillos en la escena del crimen, apareció ahorcado con 4 sofisticados nudos de una sábana. Colombianos y colombianas, este italiano cooperante que vino de su país a ayudar a los más humildes, a ayudar en la implementación de la paz, a salvar vidas, a ocuparse de las víctimas, le dijo a su novia y le dijo a su hermana el día anterior: cero, y van 4 interrupciones. Pero le repito, estas cosas que estoy señalando, la ubicación precisa de fecha, día, lugar de cada uno de los 36 niños que han sido muertos, la ubicación precisa de las 54 niñas violadas, los hechos extraños del suicidio del cooperante de Naciones Unidas. Pueden cortar la transmisión cuantas veces quieran, serán conocidos en las redes, porque he previsto de qué manera los colombianos que tienen derecho a enterarse se enterarán, pasando por encima del saboteo y del hackeo y del aplazamiento. No logran detener la verdad. Yo espero respuestas de quien está a cargo, respuestas del ministro de Defensa. Bien, ese hombre jamás, ese italiano, nos dio información sobre el debate, pero terminó muerto y la Fiscalía italiana supone que no fue un suicidio.
Mi pregunta es si existe o no existe ese informe de inteligencia que lo señaló como informante. Desafortunadamente, no es lo único que el ministro le ha ocultado al país. Sobre ese episodio, ministro, usted sabe, ahora ni siquiera tengo el placer de verlo en la pantalla. Como esto es un debate virtual, ni siquiera es posible ver la cara de la persona que uno está citando. Yo le pido al técnico que si en la pantalla principal puede ponerme al ministro, porque no puede salirse de la pantalla. Le estoy preguntando. Estoy hablando con él, supuestamente, y no está. Pero le pregunto a los colombianos. Ahora lo veo, gracias a los técnicos. Bien, usted, ministro, sabe algo que no le ha contado a los colombianos. No ha hecho una rueda de prensa para contar eso y para explicar. Usted sabe quién era el comandante en jefe que ordenó esa operación en agosto del 2019. Y usted lo sabe porque usted lo nombró comandante del ejército. Usted nombró al general Zapateiro, que era el comandante de esa operación. Y ahora sabemos desde hace 2 meses, gracias a un trabajo de justicia y de un trabajo de investigaciones jurídicas, que 5 días antes de ese bombardeo sabían que había niños allí. Sabían que había menores y además el informe de inteligencia que tenemos y que usted conoce recomendaba operaciones terrestres. Violaron todas las normas del DIH para poder anunciar al otro día que había una operación impecable y contrarrestar la noticia que había dado quien había traicionado el acuerdo de paz, el señor Iván Márquez, que había anunciado su regreso a las armas. Apresuraron esa operación y le costó la vida a los niños, pero yo no le estoy preguntando por eso, porque usted no era ministro de Defensa en esa época. Le estoy preguntando por qué no le ha contado a los colombianos quién era el comandante. Y si le parece normal, si a usted le parece bien, si no tiene ninguna pregunta para el comandante del ejército sobre esa operación. Una masacre no es la única. No es la única. Vimos en agosto una serie de masacres. Otra vez. ¿Me están escuchando? Señor secretario. Sí, se está escuchando. Gracias, señor presidente. Muy amable, sí, señor presidente. Se escucha bien, senador. Gracias. Es que no tengo la pantalla, pero bueno, gracias. Muy amable. Se escucha bien. Una serie de masacres en agosto motivaron la primera solicitud de debate de esta moción de censura, que ha sido tan largamente aplazada. Una serie de masacres que significaron para nosotros la total pérdida de control del territorio. Es absolutamente insólito. En este año 2020, señor ministro, van 68 masacres. 68. Y ustedes van a ver en los videos que haré públicos al ministro diciendo, después de una operación en el Arauca, que las masacres son las mismas de siempre, con los mismos masacradores de siempre, que no pasa nada raro, que es lo mismo. No es cierto, ministro. Usted ha engañado a los colombianos, inclusive con cifras de este mismo gobierno. En el año 2019 hubo 20 masacres. Veníamos de un promedio de 15, 17, 19. Y en este año 2020, que no ha terminado, van 68 masacres bajo su mando. Se triplicaron las masacres. Peor que con Botero. ¿Qué puede significar que haya 68 masacres en un año, sino la pérdida total de control del territorio? La ausencia total de seguridad en el territorio colombiano. Y no solamente las masacres que salen en los medios de comunicación o las masacres más alejadas. En Llano Verde, fui con la Comisión de Paz a Llano Verde y tuve que escuchar las primeras voces oficiales que sugerían que esos niños que estaban elevando cometa algo estarían haciendo, que serían seguramente pandilleros. Ministro, ¿por qué le ha ocultado usted al país que la tarde-noche del crimen de los 5 niños en Llano Verde
había un mayor de la policía de una jurisdicción que no le correspondía, la jurisdicción de Jamundí, con 2 patrulleros allí. Lo sabe la Fiscalía General de la Nación. Fue mi deber con cada una de estas cosas a disposición de las autoridades. Lo sabe la Comandancia General. Lo sabe el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Y saben que ese mayor de la policía no dio explicaciones sobre qué hacía allí y qué relaciones tenía con los cuidadores civiles, con esas patrullas que llamaban los Suzukis y que causaron la muerte de esos 5 niños. Yo no le he contado eso a los colombianos. Casi una docena de jóvenes en Samaniego que habían vuelto a su pueblo porque su universidad había cerrado por la pandemia y estaban en un asado, fueron masacrados. Y ustedes van a ver, colombianos y colombianas, en los videos que haré públicos, las voces oficiales de este ministerio y de los oficiales diciendo que esos muchachos alguna complicidad debían tener con los criminales, que a lo mejor eran culpables. Y tuvieron que marchar los jóvenes de Samaniego diciendo que no es cierto que fueran Juventud FARC, que no los estigmatizaran, porque esa estigmatización provoca nuevas muertes, porque cada reacción ante las muertes de nuestros niños y nuestros jóvenes es la revictimización de esos jóvenes, y no solo de los jóvenes. ¿O no fue eso lo que ocurrió en Bogotá? En Bogotá, no en Samaniego, en la noche luctuosa de noviembre, en que, como tantas veces se ha denunciado, murieron una decena de jóvenes, casi todos, incluyendo una menor de edad, una estudiante del SENA, de psicología, inocentes todos, ninguno vándalo. Y ustedes van a ver al ministro Carlos Holmes, al ministro candidato, en un video que haré ver, muy parecido al del presidente Trump con los supremacistas blancos, diciendo: los 2 bandos tienen la culpa. Dijo el ministro en una rueda de prensa que la misma culpa tenían los asesinos de la gente inocente que los vándalos que habían propiciado el desastre. Ya veremos quiénes eran, y yo vuelvo a preguntarle al ministro quién dio la orden, y no oculte esa información, ministro. Yo no le estoy preguntando quién dio la orden de disparar, que como bien dijo o mal dijo un alto general de la policía, su comandante, los policías no tienen que pedirle permiso a nadie para disparar. Ya veremos entonces por qué disparan contra los civiles. Yo lo que le estoy preguntando, ministro, es quién dio la orden de que hubiese policías de civil en motos oficiales de la policía por la avenida El Dorado de Bogotá, y los colombianos van a ver esos videos. ¿Y qué hacían civiles disparando al lado de los policías? ¿Eran policías disfrazados o eran paramilitares en Bogotá? ¿Qué hacían? ¿Por qué no están capturados? ¿Dónde están? Usted le ha ocultado esa información a los colombianos, pero en cambio salió a estigmatizar la protesta social, diciendo que toda la responsabilidad del vandalismo. Eso hace con cada una de las tragedias. Eso acaban de hacer con la Minga, pacífica, ejemplar, ordenada. Intentaron estigmatizar las voces oficiales. Se atrevieron a señalar que eran narcotraficantes. Se atrevieron a señalar que estaban infiltrados, iban a generar el caos en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lección dieron los indígenas caminando la palabra en paz? ¿Y qué lección la de los marchantes ayer en toda Colombia? Felicitaciones a quienes dieron los pasos que defienden la democracia, la libertad, en paz. Le taparon la boca a quienes dicen que la protesta social es de vándalos, que los jóvenes son Juventud FARC, que los estudiantes son enemigos, que los periodistas son enemigos infiltrados. Las masacres no solo significan la pérdida de control del territorio, significan una estrategia de fabricación del enemigo. Y en eso usted no es culpable, ministro, por lo menos no es original. La estrategia de fabricación del enemigo, colombianos y colombianas, viene desde hace mucho tiempo. Carl Schmitt, el ideólogo del fascismo, y luego Goebbels, claro, la puso en práctica. Consiste primero en estigmatizar. Y después de estigmatizar, no, ministro, no se vaya todavía, a no ser que sea que vaya a renunciar antes del debate. Espéreme, que yo lo necesito 14 días todavía en el cargo. Ahora le digo por qué 14, la cuarentena. Primero se estigmatiza, primero se señala a la juventud de ser Juventud FARC, a la protesta de ser protesta vandálica, a los víctimas jóvenes, niños de Samaniego o de Llano Verde, de ser criminales o supuestamente vándalos.
Y después de estigmatizarlos a todos, a los críticos, a los opositores, a los directores de medios de comunicación que fueron chuzados y a quienes trasladamos esa denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también a los líderes de la oposición colombiana, después de estigmatizarlos, entonces se les gradúa de enemigos. Y una vez que son todos enemigos, por supuesto se justifica el uso de la fuerza. En esa reconstrucción del enemigo, todo tiene que ver el estímulo a las disidencias, el abandono del territorio para poder decir aquí no hubo paz nunca, se necesita la mano dura. Bien les sirve el abandono del territorio y cuando no la connivencia con esos grupos ilegales para poder justificar luego más bala, más guerra, un discurso temerario, engañoso, una narrativa que envenena el alma de los colombianos y que envenena el alma de los hombres en armas que le prestan servicio a la patria. Ese soldado, ministro, que le disparó a una señora trans en una carretera de Miranda y le voló la cabeza con una bala de fusil, era casi un niño de 19 años. No es un sociópata, no es un criminal, no es una manzana podrida de la que usted se deshace con facilidad cuando ante la evidencia de los videos y de las denuncias comunitarias aparece que un soldado o un policía ha matado a un ciudadano desarmado y usted lo resuelve diciendo son manzanas podridas, que se defiendan como puedan. ¿Por qué disparan a los ciudadanos si no es porque les han envenenado el alma con esa narrativa? La doctrina del enemigo interno. Y le pregunto, ministro, si bajo su ministerio hoy un neonazi, colombianos y colombianas, un neonazi que tiene fotografías en actos públicos en su sede de Adolfo Hitler, con la esvástica, que escribe en favor del nazismo, si un neonazi, el señor Fernando Vargas Kemba, no lo tiene usted, ministro, usted, como instructor de derechos humanos, en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Hoy es el instructor de derechos humanos, replicando la desgracia que fue en épocas tan oscuras como esta la presencia de un señor Narváez, que también era instructor de los militares y de los paramilitares, condenado hoy por asesinato, cómplice del señor Noguera, asesino del profesor Correa de Andrés, que ha salido por cumplimiento de pena en las últimas horas. ¿Por qué lo tiene allí? ¿Por qué lo oculta a los colombianos? ¿Por qué lo usa para adoctrinar a los jóvenes cadetes, a los jóvenes policiales y envenenarles el alma? Y no es el único. En vez de enseñarlos a cuidar a los ciudadanos, entonces ¿a qué los enseñan? A que son enemigos y que entonces al ciudadano se le puede disparar, como vimos en tantos videos, a policías convencidos en verdad de que podían disparar, porque ese es el mensaje de inducción a la violencia que ustedes les han sembrado. Ministro, yo creo que cuando uno construye una ideología y se la atribuye a una estructura de mando, cuando induce a la violencia, ¿alguna responsabilidad tiene usted? Algunos académicos dirían que inclusive se trata ante las masacres y ante los muertos, por lo menos ante estos niños muertos por balas oficiales, de una responsabilidad inmediata de aparatos organizados de poder, la teoría de Roxin. Pero claro, usted que es abogado dirá, y otros también, eso es para estructuras ilegales. Y yo pregunto, ¿y para las ilegítimas no será también? ¿No habrá una responsabilidad inmediata de esos aparatos organizados de poder que están ideologizados, que están politizados? O quizá no, quizá solamente se trate de ser determinadores, o quizás se trate de dolo eventual. Y le voy a preguntar en unos minutos, ministro, y los colombianos luego lo verán en uno de mis videos, si no hay algún tipo de responsabilidad en el desastre militar que causó 11 muertos hace apenas unas semanas y que usted sabe que lo causó y se lo ha ocultado a los colombianos. ¿Cuál es la responsabilidad de quien da las órdenes? O por lo menos cuál es la responsabilidad de quien se equivoca en materia grave y eso causa la muerte de seres humanos. Usted no puede, ministro, ir por ahí tomando decisiones o dejando de tomarlas sin ninguna responsabilidad impunemente. Al menos un juicio político, así se ha amañado en una red virtual, en una red social. Pero no importa el juicio político. Tampoco importa su candidatura presidencial, ministro. Lo que importa son las vidas de las personas. Lo que importa es la verdad.
Lo que importa es que hoy, en este debate, y a lo largo de los próximos 14 días, usted le cuente a los colombianos lo que no les ha contado. Por ejemplo, ¿a usted le parece bien, siendo el ministro de la Defensa encargado de la seguridad de todos los colombianos, estigmatizar no solamente a la oposición en general, no solamente amenazar al senador Jorge Enrique Robledo con demandas penales? El senador Robledo en los próximos minutos hablará de ese asunto, sino confrontar directamente, verbalmente, en sus redes, ministro, y en los medios de comunicación, a uno de los dirigentes de la oposición, el más votado en la historia, el senador Gustavo Petro, mientras simultáneamente empiezan a matarle a sus dirigentes. Yo no milito con Robledo ni con Petro, pero defiendo su derecho democrático y pacífico y de su gente. Resultará una coincidencia que le mataron su dirigente en Medellín y luego en el Huila y ayer en el Cauca. ¿O estarán repitiendo el genocidio de la Unión Patriótica? ¿Qué sentirá la senadora Aida Bella, sobreviviente de ese genocidio, cuando ve que de nuevo de manera sistemática empiezan a matar los cuadros dirigentes y el gobierno no dice nada? Pero no solo no dice nada, sino que al tiempo el ministro de la Defensa lo que hace es estigmatizar a ese dirigente de la oposición, a esos dirigentes de la oposición. Eso es hacer, ministro, en sus palabras, politiquería con la muerte. No se puede hacer politiquería con la muerte, no se puede hacer politiquería con la cartera del Ministerio de Defensa. Por supuesto, los teóricos de la guerra justa, los teóricos de la ideología del enemigo, de la doctrina de seguridad nacional, de las dictaduras del Cono Sur, dirán que justifican esa estigmatización de todos los ciudadanos y que justifican la creación o recreación del enemigo, porque necesitan un enemigo, necesitan un enemigo. ¡Qué angustia que les dio cuando firmamos el acuerdo de paz con las FARC! Estaban quedando sin enemigo, necesitaban reproducirlo. Y entonces dirán esos gobiernos de corte fascista que para ellos se justifica porque de esa manera justifican el uso de la fuerza para controlar la nación y el territorio. Ni siquiera eso, ministro, porque ustedes no pudieron hacer trizas la paz, pero sí hicieron trizas la seguridad, que era su bandera. Han perdido completamente el control del territorio. Cualquiera que se siente en esa silla de ministro de Defensa debería tener conocimiento sobre la doctrina y sobre el método. Bueno, ni qué decir de la doctrina Damasco, que fue destruida, que fue estigmatizada, que fue prácticamente anulada en su gestión, descalificada por razones políticas, porque supuestamente venía de un gobierno anterior. Y no lo digo yo, colombianos y colombianas. ¿Ustedes qué opinan? Que el pasado 22 de septiembre, en carta pública, renunció nada menos que el director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia, el director del Centro de Doctrina del Ejército Colombiano, el coronel Pedro Rojas, renunció públicamente porque decía que había perdido la confianza en este ministerio, en esta cúpula. Por supuesto, doctrina destrozada y método cargado de desastres, de improvisaciones, o quizá de ignorancia o de desconocimiento técnico que ha producido los daños y los desastres que voy a denunciar. La seguridad, el control de la violencia en manos del Estado es lo que justifica el Estado de Derecho, la vieja definición de Max Weber. El Estado tiene que controlar la violencia legítima y ojalá no usarla, pero aquí no controla la violencia, aquí manda todo el mundo, menos el gobierno nacional. Aquí el territorio está en manos de todos los criminales. Las cifras, ministro, las vamos a proyectar, se las vamos a dar a conocer a los colombianos. Todas las organizaciones ilegales durante su ministerio han empeorado, aumentaron las disidencias, aumentaron los números de los miembros del ELN, aumentaron los caparros, aumentó el Clan del Golfo. Todos los GAOs han aumentado durante el año de su gestión. Es un desastre, pero además quiero compararlo con el año de su antecesor. Cuando ustedes vean las cifras se darán cuenta que es una curva ascendente. Que para poner apenas un ejemplo, porque ustedes colombianos y colombianas merecen ver las cifras con detalle, cuando arrancó el gobierno Duque, en cifras oficiales del Ministerio de Defensa había 1.500 hombres en armas en el ELN.
Yo acusé al ministro Botero hace un año porque las había dejado crecer y eran 2.500. Pues ahora son 4.500. El triple. Y también se han duplicado y triplicado todos los demás grupos ilegales organizados. ¿Qué es sino un fracaso absoluto en el control de la seguridad nacional esta gestión? ¿Qué será lo que los distrae para no ocuparse de su tarea en verdad? ¿Por qué hay pérdida absoluta del control del territorio? ¿Podría el ministro haber perdido el territorio, pero tener la confianza de las Fuerzas Armadas? Les voy a demostrar, y lo verán también ustedes, colombianos y colombianas, que el ministro también perdió el control de las Fuerzas Armadas. Y lo perdió de dos maneras. ¿Usted no le ha contado a los colombianos, ministro, que de 60 generales que recibió este gobierno han destituido o llamado a calificar servicios a 24? Jamás había ocurrido en la historia de un gobierno que salga más de la tercera parte del generalato por distintas razones. Si algunos lo fueron por corrupción, ¿por qué el ministro no le ha contado eso claramente a los colombianos? Y si no lo fueron por eso, sino por razones políticas o politiqueras de estigmatización, que porque eran amigos de la paz, que porque creían que la paz es la victoria, que porque venían del gobierno anterior. Los militares vienen de todos los gobiernos porque su carrera dura 25, 30, 35 años. Ellos no pueden ser instrumentalizados políticamente ni separados en bandos, hay que respetarlos. La tercera parte de los generales fueron decapitados, pero ahí no para el asunto. Durante esta gestión, óiganme la cifra, 14.000 soldados de Colombia están dedicados a arrancar matas de coca. Y hay otros 14.000 de déficit del reclutamiento. Infantes de marina que con ilusión entraron a la Armada porque están orgullosos del uniforme de la patria. No pensaron que les iban a quitar el fusil y darles una pala para ponerlos a arrancar matas de coca en un oficio inútil que tiene en cifras del CIMSI una resiembra entre el 73 y el 84% de esfuerzo inútil. Claro, con 28.000 soldados menos, y valdría la pena recordar que son 145.000 en total los efectivos, el 20% de los soldados menos. ¿Cómo no va a haber pérdida de control del territorio solo por ese factor? De mal manejo, de mala organización, de mal método, de no prever el déficit de reclutamiento y de sacar 14.000 soldados e infantes a arrancar matas de coca. Claro, a propiciar también su humillación. Como verán ustedes, quienes no lo han visto, ese video infamante donde grupos criminales se atreven a humillar un grupo de soldados. ¿Y sabe por qué? Porque los mandaron desprotegidos, porque por la improvisación los mandaron sin el círculo de seguridad necesario, policial ni militar, los anillos de seguridad necesarios. La humillación de las fuerzas militares y el descontento en la base, porque si los generales han sido decapitados, si la reserva se queja también, le quiero contar, he hablado con muchos reservistas, se quejan, entre otras cosas, de que el ministro no los ha defendido. Las cabezas y la cúpula, usted, ministro, no hizo respetar el principio de oscilación salarial en los decretos mal hechos de este gobierno y los reservistas pagaron las consecuencias. Usted no los defendió. Tampoco defendió a los generales contra el expresidente Andrés Pastrana, que en una entrevista con Vicky Dávila acusó a generales colombianos de estar infiltrados por el SEBIN de Venezuela y usted no dijo nada. Usted no contradijo al expresidente, prefirió ganarse el favor político de ese dirigente, pero no lo desmintió, no defendió a sus generales o no lo respaldó. Si fuera cierto, deberían estar presos. Usted no los defendió porque prefirió el favor político de ese expresidente conservador. Eso le dolió a los generales, como le dolió a la reserva, como le duele a la reserva activa de los soldados, de los más esforzados trabajadores, sus condiciones de bienestar social, y no solo la reserva. Ustedes verán, colombianos y colombianas, en los videos que voy a proyectar, los soldados de la patria quejándose, muriéndose por COVID,
con las botas rotas, abandonados en la selva, en los pantanos. Y recientemente, los soldados de la patria, hace apenas unas horas, quejándose de cómo abusaron de ellos, poniéndolos desde las 5 de la tarde de un día anterior hasta las 10 de la mañana del día siguiente, solo para que el presidente de la República se diera un vueltón por el malecón del Chocó de 10 minutos. Espero que no vayan a echar a esos soldados porque transmitieron su lamento, porque saben que los están abusando, así como los generales saben que los están instrumentalizando políticamente, así como los coroneles saben que cuando llegaron a la escuela de cadetes por vez primera nadie les dijo que no importaba ser el primero del curso, sino que tenían que hacer politiquería para subir de coroneles a generales. Nadie les dijo que esa era la regla. Con esa desmoralización, ¿cómo es posible obtener resultados después de haber politizado y dividido a las fuerzas militares de esa manera? Ese es quizá el peor daño que se ha hecho en este gobierno a la seguridad nacional. Y ahí están las pruebas. El descontento social de la base, pero además el hecho claro de la intervención política. Yo le pregunto, ministro, y espero sus respuestas. ¿Ha habido o no ha habido llamadas del señor Luigi Echeverri a su teléfono recomendándole ascensos de generales? ¿Ha habido o no incidencia política del expresidente Andrés Pastrana para que echen a generales de la República prestigiosos, honorables, para poder poner a su edecán en ese cargo? ¿Ha habido o no presiones de Marta Lucía Ramírez, la señora vicepresidenta, para que usted rápidamente a un general recién ascendido que llevaba apenas 6 meses en la 3ª Brigada de Cali lo pusiera al frente del centro del Comando de Operaciones Especiales, que parece ser plataforma necesaria para ser comandante del Ejército? ¿Ha habido o no ha habido influencia del exministro Botero y el general retirado Padilla de León, que son consuegros en favor de otro de sus yernos, un general muy respetable, el general Carvajal? Esa división y esa politización, ¿sabe usted o no que genera y ha generado una pugna enorme al interior del Ejército? Pobre general Zapateiro, tratando de tumbarlo por los 2 lados, en una puja absolutamente política que usted conoce, porque usted recibe esas llamadas, porque usted actúa con esas presiones políticas, con ese cálculo político. Y no solamente en el Ejército. Y no lo estoy suponiendo, ministro. Tengo pruebas. Los colombianos vieron y volverán a ver en los videos que voy a darles a conocer una rueda de prensa malhadada en que una vez que el general Salamanca de la Policía Nacional, querido por el Congreso, hace unas muy complejas denuncias contra el general Ateortúa, usted no resolvió el asunto. Hicieron una rueda de prensa en que aparecieron ambos. ¿Y a quién le dio la razón? Si el uno mentía, el otro tenía la razón. Si alguno tenía razón, el otro estaba cometiendo errores muy graves. Pero no, usted no resolvió el asunto. Les dio la razón a ambos o a ninguno y los dos están allí, sin resolver ese asunto, siendo usted el ministro, generando una fractura enorme en la policía. Hoy sus generales, ministro, ninguno se siente seguro, ninguno está seguro, ninguno sabe cómo va a ascender, tal vez con una llamada de Luigi Echeverri. Eso no es respetar a los generales de la República, que llevan 20, 25, 30 años formándose, no para que llegue un candidato ministro a utilizarlos políticamente o un contratista que ni cargo tiene en el Palacio a llamar recomendando. Eso no es respetar la carrera militar de los generales, que merecen todo el respeto y que volverán a tener ese respeto, oficiales de la República, cuando llegue un gobierno que no los politice, que los respete. Y esas cosas han ocurrido y están a ojos de todos, pero no es lo peor. Yo voy a preguntarle otra cosa, ministro, que es su responsabilidad. Cuando mencioné al señor neonazi Vargas Kemba, que usted lo tiene de instructor de derechos humanos, nada menos, dije que no era el único caso, que remembraba, que recordaba las oscuras épocas del DAS. Usted nombró ministro, y no se lo contó a los colombianos, ocultó en la hoja de vida de quien nombró director de inteligencia del Ejército a un general de la República que había sido el subdirector de inteligencia del DAS
en la época del asesino Felipe, el señor Noguera que salió ayer, de Jorge Noguera. El que era el subdirector de inteligencia, investigado por chuzar y por perseguir, y cuántos de esos chuzados y perseguidos terminaron asesinados. Por ejemplo, el profesor Correa de Andrés. Ese personaje, subdirector de inteligencia del DAS, usted lo nombró director de inteligencia, pero no de una sola cosa. Y eso lo nombró usted, siendo ministro, al general García Luna. Lo nombró director del CAIM y del CACIM. Colombianos, les cuento qué es eso. Inteligencia y contrainteligencia. Es decir, los que cuidan a la inteligencia lo puso a la cabeza de las dos cosas, hasta que las evidencias resultaron imposibles. Suponemos porque usted le ha ocultado a los colombianos por qué lo nombró con esos antecedentes en el DAS, y también le ha ocultado a los colombianos por qué lo sacó. Lo que sí sabemos es que desmanteló el aparato de inteligencia, y lo que es peor, ha utilizado las fuerzas de inteligencia, le pregunto, con fines políticos. Nosotros, el senador Sanguino, el senador Cepeda, desde julio del 2019, luego en diciembre, cuando nos dieron la razón y estalló el escándalo de los perfilamientos o las chuzadas, que también denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preguntamos en ese diciembre, ¿para quién trabajan esos oficiales? El general Quirós o García Luna o los coroneles involucrados, ¿para qué les sirve información sobre los dirigentes políticos? ¿Eso les sirve a algún político? ¿Para quién trabajaban? Nunca nos contestaron, ahora lo sabemos. Un respetado periodista del uribismo que cumple con su tarea de informar. Sobre la tarea informativa no tengo yo reparo ninguno. Trinó, y lo verán los colombianos, hace apenas unas semanas. Abro comillas. Fuerzas de inteligencia nos informan que en el apartamento del senador Roy Barreras se está reuniendo con generales de la República para preparar el debate contra el ministro. ¿Usted está usando las fuerzas de inteligencia para protegerse de este debate, ministro? ¿Está haciendo seguimientos ilegales con orden de qué juez me está siguiendo? ¿Y está poniendo las fuerzas de inteligencia para obtener información para defenderse de este debate? Ya lo habían hecho después de la Operación Bastón, ya lo hicieron en ese batallón de ciberseguridad, de ciberinteligencia. Lo sorprendente no es solo que se use el aparato de inteligencia para perfilar o perseguir a los opositores. Yo quiero preguntarle, ministro, si es cierto que usted también lo usa para perfilar y chuzar a sus copartidarios, a sus competidores. Yo quiero que le cuente a los colombianos si es cierto que un oficial de inteligencia, y lo sabrán los colombianos, filtró la información sobre el hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y sus antecedentes de tráfico de heroína para sacarla del camino. Fue eso lo que ocurrió en enero de este año con el embajador Francisco Santos a propósito de filtrar los videos y los audios en que conversaba con Claudia Blum. ¿Quién filtra esa información? ¿Quién está usando los aparatos de inteligencia del ejército? Que no sea eso, porque entonces tendrían razón algunos de sus copartidarios que me han dicho que hay competencia desleal y me han mandado los comerciales de televisión y de redes que van a ver ustedes también, colombianos, se los voy a proyectar, donde dice Colombia con Carlos Holmes. Cuñas pagadas con recursos públicos para anticipar una candidatura presidencial mientras el país se desangra. No le bastan las cuñas y las campañas, se está volviendo, ministro, usted pues un competidor incómodo para sus compañeros. Cuando hemos señalado estos asuntos, usted le ha dicho a los colombianos que todo es culpa del narcotráfico, que es la herencia maldita. Y sí, todo es culpa del narcotráfico, sobre todo cuando gobierna, cuando se legitima, cuando se invita a los narcotraficantes desde el 7 de agosto del 2018 al señor Ñeñe Hernández a la posesión presidencial, cuando la familia de la vicepresidenta de la República hace negocios con el meme fantasma y cuando le oculta a Colombia durante 2 décadas que tiene un hermano que fue condenado por tráfico de heroína utilizando mulas humanas a las que de paso abandonó. Claro, cuando se legitima, inclusive usando personas inocentes. El gobierno usó una persona inocente, un joven abogado que delito ninguno ha cometido, el hijo de Jorge 40, y lo puso al frente de la atención de las víctimas de derechos humanos en el Ministerio del Interior.
Y claro, el joven es inocente, pero ¿qué tal el mensaje que le mandan a los grupos sucesores del paramilitarismo? De que volvieron a gobernar, de que el Ñeñe está ahí, de que el Memo Fantasma está ahí, de que Jorge 40 regresó, de que se puede volver a legitimar el narcotráfico. Claro que el narcotráfico es un problema cuando se legitima desde las cúpulas del poder, que es lo que ha ocurrido. Los colombianos tienen derecho a saber y sabrán que después de 2 años de estar al mando y 1 año usted en el ministerio, este gobierno ha fracasado en la contención del narcotráfico. Y yo le voy a preguntar, ministro, ¿existió o no existió una carta firmada por usted en la que le pregunta al comandante de las Fuerzas Armadas, el general Navarro, por las cifras falsas de erradicación? Y si la carta existió, si no la va a negar, ¿por qué después cambió de opinión y empezó a defender esas cifras falsas? Hace 1 año le pregunté yo al exministro Botero, ¿cómo eran esas cuentas? Ese falso positivo de la erradicación colombiano les cuesta 7.2 millones por hectárea. Puede costar la asombrosa cifra de 7.9 billones al año el mal negocio de la falsa erradicación con falsos positivos. Y las cuentas no me daban porque habían proclamado que habían heredado 200.000 hectáreas. ¿Cuántas veces han mentido y engañado con esa cifra? Eran 164.000 en cifras oficiales, pero digamos que son 200.000 el día de su renuncia, de su antecesor, no de la suya, sino de la de Botero. Botero dijo que había erradicado 100.000 hectáreas. Y 200 menos 100 dan 100, lo entiende cualquier estudiante de primaria. Pero no, cuando Botero se fue habían las mismas 200.000 hectáreas. Y hoy, gracias ministro, hace 10 minutos me llegó la información que usted ha preparado para este debate. Porque le quiero contar, ministro, hay gente que se siente utilizada alrededor suyo y nos manda información a los senadores. Y entonces usted acaba de producir un documento donde dice, ahí lo tiene, y ahora no lo va a mostrar, yo lo voy a chiviar, que usted en este año 2020 ha erradicado 94.992 hectáreas. Mire la cifra tan bella. Yo tenía otra de 64. Hoy el ministro nos dice que 94.000. Acabó de salir del horno ese documento de allá de su ministerio. Ya me lo mandaron. Bueno, colombianos, explíquenme si eso no es un fracaso. Que habiendo recibido supuestamente 200.000 hectáreas de la herencia maldita, el ministro Botero erradicó 100.000 y este ministro candidato erradicó otras 100.000. O sea que ya no hay ninguna mata de coca en Colombia. Felicitaciones, me sumo a los aplausos que le van a dar. Aplausos que no le voy a regalar, ministro. De este debate no saldrá usted aplaudido. Ya no hay matas de coca, ya radicó 100.000 y el otro radicó otras 100.000. ¿Qué sino una estafa, un falso positivo es eso? Y le voy a decir por qué. Usted tiene un documento, ministro, y si no lo tiene yo se lo presto. Porque lo van a conocer los colombianos. ¿Usted conoce o ha ocultado el documento de las coordenadas que los acompañantes de Naciones Unidas hacen en erradicación? Usted no se lo ha mostrado a los colombianos. ¿Y saben por qué no? Porque informan zonas, pero no focalizan. De suerte que cuando usted va a comparar en los mapas se encuentra que la supuesta zona erradicada tiene al lado un lote exactamente igual sembrado de coca, pero los 2 lotes son informados como erradicados. No hay auditoría eficaz porque además quien la hace también acompaña y cobra por el acompañamiento. Usted lo sabe, pero ¿por qué, ministro, le ha ocultado a los colombianos los documentos de las coordenadas de la erradicación? O por lo menos explíquele usted a los colombianos cómo es posible recibir 200.000 hectáreas, erradicar 200.000 y tener las mismas 200.000, ni siquiera en la peor resiembra de la historia. Porque claro, sus métodos fracasan y fracasan en el mundo. Fracasa la erradicación forzosa, ya hemos dicho, con 83% de resiembra, pero no con 100% de resiembra y no a esos costos. Es un fracaso su erradicación y las cifras de erradicación son falsas, pero tampoco lo digo solamente yo, ministro. Usted conoce los nombres y si no también se los mando porque lo van a conocer los colombianos en los videos que haré públicos. Del suboficial y del teniente coronel, de los que se desprende una muy compleja investigación en la Procuraduría General de la República, precisamente por aquello que yo estoy denunciando, el falso positivo de la erradicación, las cifras falsas, el negocio que están haciendo con las cifras de la erradicación, para que usted le diga al señor presidente,
y saque pecho que ha erradicado 94.992 hectáreas. No es cierto. Es posible que a usted le informen esa cifra. Yo en eso le creo, ministro. Usted no es hombre de andar haciendo tachones ni enmendaduras. Usted no es hombre de andar falseando documentos. A usted le llevan esa información y usted la transmite, pero usted sí es hombre que supo al comienzo de su ministerio que las cifras eran sospechosas y preguntó por ellas por escrito y después se olvidó de su duda para salir a proclamar en campaña que usted es un gran erradicador. Falsas cifras que no puede ocultar, como tampoco puede ocultar, y se lo pregunto de cara a los colombianos y le daré las cifras a cada ciudadano, porque reitero que ustedes tienen derecho a saber y lo sabrán. Esta es la producción de cocaína más alta de la historia, la de su gobierno. Este gobierno, que lleva más de 2 años al mando, tiene la producción más alta de cocaína de la historia, ha crecido en 1.5%. Solamente incautan el 38% de la producción. Eso lo puede ocultar, pero lo que no puede ocultar es el cartel de los insumos. Colombianos, escuchen esta cifra. Se necesitarían 8.200 camiones, 8.200 y 2.700 trailers para poder movilizar por las carreteras de Colombia. Miren la cifra, 129 millones de galones, 129 millones de galones transitan por las carreteras de Colombia, que están vigiladas por el señor ministro de la Defensa, que están vigiladas por el Ejército Nacional. Eso es lo que se necesita como insumo de gasolina para fabricar la cocaína que están vendiendo en el exterior. ¿Y saben cuánto incautaron de esos 129 millones? El 0.0054%. Ridículo. O sea, nada. El 0.0054. 129 millones de galones de gasolina y 50.000 toneladas de insumos sólidos pasan por las narices del ministro y de los hombres que él dirige. Y nadie dice nada. ¿Cómo es que pasan? ¿Cómo es que llegan a los laboratorios? No hay complicidad, hay ceguera, hay distracción. Esa es la gran tarea. Esa es la recuperación de la seguridad. Esa es la eficacia, ese es el fracaso contra el narcotráfico de este gobierno. Por eso tiene la tasa más alta de producción de cocaína de la historia. Pero yo pregunto de todas maneras, ¿por qué esa complicidad o esa ceguera? ¿Cómo es posible que 50.000 toneladas de insumos pasen por las narices de la fuerza pública y 129 millones de galones sin que nadie los vea? Sin que usted lo vea, sin que usted se lo cuente a los colombianos. Usted ha debido hacer una rueda de prensa, ministro, hace rato, hace varios meses. Y ha debido decir, colombianos, estoy sorprendido. Están pasándose millones de galones por las narices y voy a hacer lo posible para incautarlas, para ver quiénes son los cómplices. Ustedes van a ver, colombianos y colombianas, el mapa de las estaciones de gasolina. Insólita proliferación de estaciones de gasolina autorizadas en todas las zonas de producción de cocaína. Y ese es el Estado. Y ese es el gobierno. Y han aumentado en estos 2 años. Van a ver el mapa. ¿Por qué dan esas licencias? ¿Por qué nadie las vigila? ¿O es que nadie supone que esas estaciones de gasolina son el parapeto para que lleguen estos millones de galones de gasolina a los laboratorios de cocaína bajo los ojos ciegos del gobierno? Bien. Pero digamos que nos mientan los colombianos, ministro, es un asunto delicado, pero le quiero contar a los colombianos una cosa que aún es más seria. Usted ha engañado a los Estados Unidos. Usted ha engañado al gobierno norteamericano que le ha dado su confianza. Y le voy a decir por qué. Usted ha engañado a la opinión pública nacional e internacional diciendo que no puede usar el glifosato porque el acuerdo de paz no se lo permitió, la herencia maldita. ¿Cuántas veces ha mentido usted con ese argumento? Y yo le voy a demostrar hoy que usted está mintiendo. Usted podría fumigar mañana. Usted no fumiga no porque sea ambientalista como nosotros, ni porque le preocupe que el glifosato envenene las aguas y los ríos y los cultivos de los campesinos. No, usted no cree en eso. Usted no ha fumigado porque mire la larga lista de cosas que no ha sido capaz de hacer. La sentencia T-236 del 17 estableció unos protocolos. La Corte Constitucional no prohibió la fumigación. Estableció unos protocolos para proteger la vida, el medio ambiente.
¿Y sabe qué ha pasado con eso? Les cuento, colombianos. Infórmenle ustedes eso al país. Hay un borrador sobre su escritorio del mes de diciembre, un borrador de los protocolos. Y no ha pasado nada con ese borrador. Y ya se va a acabar este año. No han cumplido con los protocolos. Dicho sea de paso, usted ha mentido cada vez que ha dicho. Y de paso, por supuesto, su partido, del que no espero sino aplausos para usted e insultos y calumnias para mí ahora que esa horda enfurecida empiece a responder este debate, no frente a su responsabilidad, frente a la seguridad, sino tratando de destruir a quienes hacemos la crítica. Pero ¿cómo es posible que después de un año usted no haya cumplido los protocolos? ¿Cómo es posible que siga diciendo que fue el acuerdo de paz el que prohibió el glifosato cuando usted sabe que la sentencia de la Corte Constitucional impuso esos protocolos afortunadamente? Pero no es lo único que no han hecho. Ustedes saben, colombianos, que el ministro y el gobierno no tienen licencia ambiental, que la ANLA de este gobierno no ha expedido la licencia ambiental para fumigar con glifosato y que tampoco tienen autorización del Consejo de Estupefacientes que ellos presiden. Ni siquiera han tenido autorización de sí mismos para fumigar. ¿Dónde están, ministro, los 150 millones de dólares prometidos para el inicio de la fumigación? Ni siquiera han iniciado el trámite de acreditación presupuestal en el Congreso norteamericano. Allá no es como aquí. Allá tiene que primero pasar por el Congreso esa aprobación, si es que es por vía de cooperación internacional. Ni siquiera ha empezado el trámite, no lo han hecho todavía. No tiene los pilotos listos, no tiene el dinero, no tiene los recursos, no tiene autorizaciones ambientales ni legales, no tiene nada y sin embargo, ministro, le voy a mostrar a los colombianos en los videos que haré públicos que usted no en una ni en dos, sino en 5 ocasiones le ha dicho al gobierno de los Estados Unidos y a los colombianos, le ha puesto fecha. El mes entrante empieza la erradicación. Dentro de 15 días vamos a erradicar, incluyendo una reunión que es otra de mis preguntas, ministro, y uno de los senadores que seguramente intervendrá va a hacérsela con más precisión. ¿Hubo o no hubo en Miami una reunión? ¿Envió usted o no envió delegados a esa reunión con el roommate, el compañero de cuarto de universidad de Ivanka Trump, para planear asuntos que tienen que ver con la fumigación en el tono electoral que le sirviera a las dos campañas, a la de Estados Unidos y a la suya, antes de la visita de Pompeo? ¿Hubo o no hubo una reunión en Miami? Yo creo que esas cosas no se le pueden ocultar al país. ¿Qué está haciendo delegados del Ministerio de la Defensa con un compañero universitario de Ivanka Trump? ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad nacional? ¿Y en qué mesas de qué hotel de Miami se está decidiendo el futuro del país? Bien, yo le digo una cosa, ministro. Si estoy equivocado, empiece a fumigar mañana. Fumigue. Fumigue, usted no es ambientalista. No fumiga porque no tiene nada de esto listo y porque las 5 fechas que usted ha impuesto son fechas que paulatinamente tiene que dejar pasar, porque ni siquiera ha tramitado el borrador de la Corte Constitucional. Señor presidente, el problema de estos debates virtuales, que son, digamos, teledirigidos, es que mientras yo estoy aquí, y estoy orgullosamente, con un cuaderno de notas en la biblioteca de mi casa, el ministro tiene un ejército de asesores, de equipos de inteligencia, de contrainteligencia, claro, pagados con los impuestos de los colombianos. Todo lo que ven ustedes allí, incluyendo las banderas y los informes y los generales y los coroneles que muy acuciosos van a salvar al ministro por información, es pagado con los impuestos. El problema de estos debates es que para que estos debates sean consecuentes, tengan consecuencias, los ciudadanos tienen derecho a ver los videos, los audios, los testimonios, ministro, testimonios que verán los colombianos, a usted también se los voy a mostrar, de soldados, de coroneles, de familiares, de militares, víctimas del ocultamiento de información del ministro candidato. Desde esta red virtual de Zoom, presidente, por eso le insistí tanto en que el debate fuera presencial, es técnicamente imposible garantizar que esa información audiovisual sea proyectada a tiempo. Además, porque según me dijeron, los equipos son tan obsoletos que no permiten en tiempo real proyectar los 14 videos que daré a conocer.
Pero ustedes los van a ver, colombianos y colombianas. Los van a ver porque ustedes tienen derecho a saber. Y ustedes van a ver, ministro, tranquila la asesora que va a tener 6 horas para darle toda esa copialina al ministro. Yo ya voy a terminar. Déjeme que escuche esta pregunta porque se la va a tener que responder a los colombianos. Ustedes van a ver un video de la madre de un oficial colombiano que murió en un desastre militar, cuya causa usted conoce, ministro, y que le ha ocultado al país. Un desastre militar donde murieron 11 soldados en una operación en el Guaviare. Hace ya 3 meses, ministro. Y no estoy hablando del accidente del helicóptero Bell 412 de la presidencia, donde también hubo 6 muertos y donde usted tampoco le ha dicho a los colombianos por qué se cayó ese helicóptero. ¿Sería eso suficiente para dejar de ser ministro de la Defensa? Se había podido matar el presidente de la República, estaría gobernando la vicepresidenta Marta Lucía. ¡Qué desgracia! Digo yo, hubiese sido la muerte de un presidente de la República porque su ministro de la Defensa ni siquiera le garantiza su propia seguridad. Se cayó el helicóptero presidencial. Y de paso, colombianos, otra pregunta. El ministro no le ha contado a los colombianos por qué razón en plena pandemia se gastó 12 millones de dólares comprando un helicóptero italiano Augusta de lujo que no necesitaban. Ustedes lo van a ver ahora con la disculpa de que lo pagó la reaseguradora. No se ocupen en engañarnos con eso, que primero el seguro no alcanzaba, porque un helicóptero es más costoso que el otro, pero no tenía obligación de comprarlo. Cualquier colombiano sabe que si le roban el carro, se siniestra, la aseguradora se lo paga, pero si no necesita otro carro no tiene que comprarlo, puede comprar víveres con eso. Alimentos para los colombianos pobres, matrícula cero para los estudiantes, renta básica para los hogares vulnerables, en plena pandemia 12 millones de dólares en un helicóptero de lujo. El tercer helicóptero para el señor presidente, ya tiene otros 2. Qué bueno que usted no hubiera ocultado eso a los colombianos, pero no era de ese helicóptero que le estaba hablando, sino de uno mucho peor. En esa operación del Centro del Comando de Operaciones Especiales, el 21 de julio del 2020, se cayó el helicóptero, 11 muertos. Ministro, ¿no le ha contado al país quién comandaba esa operación y por qué llegó a ese comando? Eso se lo voy a dejar para que usted tenga la oportunidad de contarlo ahora. Yo lo haré público en un video. ¿Por qué se cayó el helicóptero, ministro? Usted lo sabe. ¿Lo derribaron? Y si lo derribaron, ¿filtraron las coordenadas? ¿Alguien vendió las coordenadas? Y si no lo derribaron, fue peor, ¿verdad, ministro? Usted sabe lo que ocurrió ese día, porque se le informó un señor general de la República a otro general de la República, y usted conoció que el helicóptero se cayó porque se le acabó el combustible, el bimbo en el lenguaje militar. Y a ese piloto que sobrevivió, que está en Ibagué, que le tienen prohibido opinar, que sabe lo que ocurrió, le dieron la orden de seguir sobrevolando para esperar los helicópteros Arpía que nunca llegaron en una operación que jamás había fallado con este Comando de Operaciones Especiales, porque son los mejores hombres de la República, los más experimentados. Pero la improvisación, la carrera, el afán de dar un positivo que además fracasó, porque el objetivo de alto valor, alias Iván Mordisco, escapó. Y había 6 helicópteros y los otros 5 ni oyeron la metralla, y solo se percataron de que faltaba uno cuando volvieron a su base. Tal era la improvisación que ni siquiera revisaron el combustible, tal era la improvisación que, como con el chapecoense, le dijeron al piloto que sobrevolara que ya casi llegaba el helicóptero Arpía. Yo no sé cuál será de las 2 versiones la peor ni la cierta, pero usted sí la sabe, ministro, porque el piloto la sabe. ¿Dónde está la caja negra? ¿Dónde están las comunicaciones radiales de esa noche? ¿Por qué le ha ocultado a los familiares de esos soldados muertos? Es que son sus soldados. Es que la madre que ustedes verán le reclama es a usted, que lleva 3 meses sin contarle por qué su hijo, el copiloto, el capitán, murió con los otros 11 soldados. ¿Por qué no le ha contado a los colombianos ese desastre militar de improvisación que costó 11 muertos? No le oculte a los colombianos asuntos tan graves.
igual se van a enterar. Termino, señor presidente, por lamentar no haber podido hacer este debate presencial, pero por contarle a usted y a los colombianos que en extensión de este debate parlamentario, en extensión de mi derecho de control político, haré público, ministro, los 14 días de la cuarentena que impidió el debate presencial. Los próximos 14 días. Cada día haré público un video con la explicación detallada de cada una de estas denuncias que hoy solamente he enunciado. Los colombianos conocerán las pruebas y las autoridades también. Y claro, espero que al terminar estos 14 días, si aún no ha llegado para entonces la ministra que lo va a reemplazar, porque a usted no le quedan sino 67 días máximo en el cargo, pues porque es candidato. Espero, ministro, que si el presidente Char y la mesa directiva dentro de 14 días le informan de nuevo a los colombianos y a nosotros que el Congreso sigue contaminado, encuarentenado, todo el Congreso, supongo, presidente, porque nadie entendería que solamente se encuarentenó para este debate, pero que mañana todas las comisiones están funcionando. Si dentro de 14 días el Congreso sigue encuarentenado, yo le propongo, ministro, que yo voy al Ministerio de la Defensa, organice un auditorio y hacemos este debate cara a cara y usted le da respuesta a los colombianos delante de los medios de comunicación y de la Organización de Naciones Unidas y su División de Derechos Humanos, por supuesto. Hagamos el debate allá, si es que este Congreso está contaminado. Pero los colombianos ante estos hechos tan graves merecen un debate serio, un juicio político, un debate de control político cara a cara, presencial, donde no ocurra lo que está ocurriendo. Si el ministro estuviera en la casa de la democracia, en el Congreso, sentado allí, no tendría esa proliferación de asesores que ustedes están viendo pasándole afanosamente papelitos y documentos. Díganme, ¿qué digo? ¿Cómo es que no me contaron? ¿Qué hacemos? Voy a hacer una rueda de prensa mañana. Debe estar pensando para informar el helicóptero del Guaviare y al fin decir la verdad. Dígala, cualesquiera que sea. No le vaya a echar la culpa al piloto muerto, que además era el copiloto. No vaya a salir con la historia de que es el error humano de otra manzana podrida. No se deshaga de sus buenos oficiales, de sus buenos soldados, de los policías de la patria, culpándolos cuando resulta evidente el error. Asuma usted la responsabilidad política. Las fuerzas militares y policiales en todos los países son instrumentos que bien conducidos le ofrecen a los colombianos seguridad, legitimidad, tranquilidad. Mal conducidos, politizados y divididos y envenenados con la doctrina del enemigo, terminan cometiendo errores que son crímenes en estos casos y luego ustedes los abandonan y se lavan las manos, como hicieron en el caso de Dimar Torres y el coronel Pérez Amezquita, para mencionarle uno de tantos que tengo referenciados e investigados. Ojalá podamos hacer ese debate. Mientras tanto, señor presidente, hoy, dentro de una hora, difundiré el primer video con la primera denuncia que anuncié hoy. El hecho trágico que durante este gobierno y bajo el mando del ministro candidato Carlos Holmes Trujillo ha habido otros niños muertos de los que el país no fue informado de cómo murieron, de quién los mató, en qué circunstancias y qué justificó el sacrificio de esos niños y niñas colombianos. Cada día tendrán los colombianos una denuncia y un video, los 14 días de la cuarentena a la que fuimos sometidos y que impidieron el debate presencial. Muchas gracias, señor presidente.